Somos una iglesia cuyo centro es Jesús. Mantenemos encendida la pasión por Dios. Somos una familia. Siempre serás bienvenido. Somos un cuerpo. Niños, jóvenes, adultos, ancianos que adoran a Dios con todo. Somos radicales. Nuestro fundamento está en la palabra y nuestra roca es Cristo. Disfrutamos ayudar y ser una extensión de compasión y amor de Cristo en la tierra. Amamos el corazón de Dios, disfrutamos de su presencia, nos deleitamos solo en Él. Nosotros somos Yo Soy Iglesia. Bien, vamos hoy a ver varias citas bíblicas. Lucas capítulo 18, versículo 8. Usted las puede anotar y luego en su casa verifica si son verdad o son mentira. Bueno, digo es para que no las esté moviendo de lado a lado. Le estoy evitando la pereza, la fatiga. Lucas capítulo 18, versículo 8 dice: Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dice allí, ¿hallará fe en la tierra? Otra versión dice, claro que no, sino que les responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Este pasaje de Lucas 18 habla de una mujer que es viuda. Esta mujer viuda perdió a su esposo. No se sabe si su esposo fue a la guerra, si su esposo tomaba mucho y murió porque tomaba, porque fumaba mucho. El caso es que esta mujer perdió a su esposo. No dice nada de los hijos, no sabemos si los hijos habían viajado al extranjero, a dónde se habían ido. El caso es que la mujer estaba sola. Y dice que no sabemos si es que ella estaba reclamando la pensión, y con los trámites de hoy en día de la pensión, que ya no se sabe si se pensiona. Ella fue ante un juez a reclamar y demandó por su pensión. Y dice que ella importunó tanto a un juez malo, justicia, y que falló a favor de ella. Y entonces dice, así como ese juez injusto responde, de la misma manera Dios nos responde a nosotros. Y dice, vendrá un momento en que yo, Jesús, volveré a la tierra, y la pregunta es, ¿encontraré fe? Por eso la charla se llama ¿Aún hay fe en tu corazón? Este pasaje nos está desafiando a eso, así nosotros todavía tenemos fe. Porque saben, a veces sin darnos cuenta nuestra fe se va apagando. Yo conocí del Señor a la edad de los 15 años, y desde ese tiempo Dios ha tenido que trabajar mi fe hasta el día de hoy. Y he pasado por etapas donde sentía que mi fe se apagaba en diferentes cosas. Cuando tenía 16 años, 17 y no tenía novia y sentía que el tren me dejaba, mi fe a veces sufría allí un colapso. Pero ya luego cuando fui a entrar a la universidad, luego cuando empecé a trabajar, luego cuando pensé en noviarme con Sandra, luego cuando pensé en casarme, luego cuando fui a tener un hijo, dije, ¿será que yo sí puedo alimentar a mis hijos? Luego ya cuando Sofía fue a entrar al colegio y averigüé cuánto valía el colegio, que valía más que mi universidad. Entonces dije, ¿será que voy a tener dinero para pagar el colegio de mi hija, o mi hija va a crecer sin estudio? Y empezó, mi fe toda la vida ha sido probada. Toda la vida, y usted encontrará que su fe será probada siempre, no importa la edad que tenga, no importa por el trato que esté pasando, pero siempre su fe va a ser probada. La pregunta en esto es si usted se va a resignar en esa lucha, porque algunos tienen la lucha de fe y dicen, yo ya dejo así, y ya se quedaron en que las cosas no van a cambiar, en que no hay un cambio, en que no va a ocurrir absolutamente nada, y se van resignando. Entonces, aquí él pregunta, ¿ustedes tienen fe? Anoche hablando con el equipo, cada uno contando sus testimonios, una cosa increíble. No pensé que Dios hubiera hecho tantas cosas, y uno sabe que Dios se mueve, pero era impresionante. Por lo menos un testimonio que me impactó, no vino, o sea, fue tan tocada por Dios que hoy no vino a la iglesia. El caso de Adriana Ariza, y le pueden decir, grábenme y le digan a ella. No, Adriana está viajando. No la defienda, ella se puede defender. Entonces, en el caso de Adriana, cuando estábamos allá, Adriana hace 10 años
perdió un bebé de 3 meses, pero no lo perdió en el vientre, el bebé nació, lo tuvo en su casa y murió a los 3 meses. Y ella nos contaba algo llorando hace 8 días y decía, cuando Dios me ministraba, me hizo ver que yo entré en una cárcel hace 10 años porque debido a que perdí a mi hijo, mi fe se bajó y ya no era la misma, porque yo dije, ¿dónde estaba el poder de Dios para salvarlo? Y desde hace 10 años mi fe está en una cárcel. Increíble, ella ha ido de guía, ella tiene discípulos, tantas cosas que Dios le ha permitido alcanzar, pero en algo que vivió hace 10 años estaba en la cárcel. Entonces, anoche hablábamos de todo lo que Dios hizo, pero también encontramos que después del encuentro llegamos tan prendidos que también vino un ataque a nuestra fe y cada uno empezó a vivir diferentes cosas. Por lo menos Pablo y Daisy me contaban, ellos tienen una camioneta y me contaban cómo llegaron el lunes y el martes se la echaron a los patios y entonces estaban tan afanados, tan estresados, pero bueno, luego después Dios resolvió la situación. Entonces nuestra fe va a ser probada y la pregunta es, después de eso, ¿el Señor hallará todavía fe? Y yo le hago esta pregunta, ¿hace cuánto conoce el Señor? Si el Señor ve en este momento su corazón, ¿todavía haya que hay fe en su corazón? ¿Todavía hay ese fuego ardiendo por Él? ¿Todavía hay esa fe que no lo frena a usted, que lo hace imparable, que cree por cosas grandes de parte de Dios? Porque si usted es una persona que tiene fe, va a ser una persona que usted ora sin límites, creyendo del poder de Dios. Si usted es una persona que tiene fe, usted sabe que está en un momento difícil, pero que es una etapa nomás, que es apenas algo del proceso, pero que va a salir de allí. Pero cuando alguien pierde la fe es terrible, porque entra en un estado de depresión, de desánimo, y aunque escuche la voz de Dios, siente que no va a pasar absolutamente nada. Entonces, ¿todavía hay fe en su corazón? Quiero leerle este pasaje en Juan capítulo 11, versículo 20 al 39. Son 19 versículos, pero contenidos de una gran verdad que nosotros vivimos. Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, tiempo atrás, allí, 4 días atrás, Marta, eran 3 hermanos, estos eran Marta, María y Lázaro. Los 3 se criaron juntos, los 3 andaban para todo lado, cada vez que salían de vacaciones, los 3 se iban de viaje a Melgar, a Girardot, ellos eran muy, muy apegados, los 3 estuvieron con Jesús, o sea, ellos 3 eran muy apegados, pero resulta que Lázaro se enfermó y le pidieron a Jesús que viniera. De inmediato le escribieron un mensaje de texto, Jesús, ven, por favor, ora por mi hermano está enfermo. Y Jesús dijo, listo, yo voy. Y Jesús llegó a los 4 días y ya se había muerto Lázaro. Entonces aquí es donde ya cuando muere Lázaro y llega Jesús a los 4 días. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Dese cuenta lo primero, salió Marta. María ya para qué salía, dijo, no, pues ve y recibe tú a Jesús. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Hasta allí María decide no salir. Ve y tú recibe a Jesús. Marta va y le dice, hola Jesús, ¿hubieras estado antes? Mi hermano no hubiera muerto. O sea, ¿la culpa de quién era? De Jesús. Además usted sabe, sobre todo los que son casados, el tonito de esta Marta, ¿no? Cuando lo quieren usar, si tú tal cosa, no hubiera pasado esto, pero como no hiciste caso, entonces, y después él le dice, ¿tu hermano resucitará? Sí, yo sé que resucitará en el día de la resurrección de todos los muertos, pero ¿ya para qué? Ya no está. Entonces, dese cuenta, o sea, ella le dice, yo lo sé, yo lo sé, yo lo creo, pero ya, ella ya dijo, ya lo perdí. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? O sea, le dice, Marta, ¿tú crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, yo te he creído, el Hijo de Dios, que has venido. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana.
Le dijo, sí, yo sé, yo creo, pero dése cuenta que se fue por María y dejó allí a Jesús, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Ella estaba desconsolada y como algunos van y se tiran en el momento de las exequias, se tiran sobre el ataúd, ellos dijeron, va a ir a eso. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Dese cuenta que Marta le dijo, ¿tú hubieras llegado antes? No hubiera muerto. Y ahora María le dice, ¿tú hubieras llegado? Y mi hermano no habría muerto. Le estaban echando la culpa a Jesús. Pero bueno, pues ya que ya se murió. Entonces, versículo 33, entonces Jesús al verla llorando y al ver a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Otros también culparon a Jesús. Él lo hubiera podido hacer y no lo hizo. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Ella definitivamente, él le dice, ¿para qué? ¿Para qué vas a abrir la piedra? Ya está muerto, ¿ya qué? Entonces Jesús le dijo, dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios. Amén. Aquí lo que quiero enseñarles es esto, que era lo que Dios me ministraba, y es Marta, María y Jesús. Los 3 habían estado con Jesús y los 3 habían visto el poder del Señor. Y habían visto que los ciegos eran sanados si veían, que los sordos eran sanados si oían, y ellos sabían que Jesús era poderoso. Por eso Marta y María mandan a llamar a Jesús, porque sabían que Él era poderoso. Ellas tenían fe, iniciando tenían fe, pero cuando Lázaro se enferma, ellas vieron a Lázaro arder en fiebre. Ellas vieron que en un momento la temperatura, después de estar tan caliente, Lázaro se empezó a enfriar. Vieron a Lázaro temblar, vieron su cuerpo temblar, le alcanzaron los medicamentos, le colocaban el termómetro, le tomaban la temperatura, le daban Dolex para que le bajara la temperatura, lo metieron al agua, lo bañaron para que le bajara la temperatura, pero él seguía enfermo. Le decían, Lázaro, come algo. Le prepararon un caldo de pollo, un caldo de cordero en el momento y le dijeron, Lázaro, come algo, tú tienes que tomar fuerzas. Fueron a la droguería, le trajeron un suero, no retenía nada en el estómago Lázaro, y lo vieron que estaba muy enfermo Lázaro allí. Pero llegó el momento en que Lázaro empezó a convulsionar y finalmente muere. Jesús no estuvo con ellas en el momento en que Lázaro convulsionaba en esa cama, y ellas se tiraron sobre el cuerpo de Lázaro y empezaron a abrazarlo y a decir, Lázaro, tú eres el hombre de la casa, no te mueras, Lázaro, eres nuestro hermano, te amamos. Y lo abrazaban, pero en un momento llegó allí el médico, lo tocó, le miró el pulso y Lázaro había muerto. Y para ellas fue terrible, porque la fe que ellas tenían en Jesús les decía que Jesús iba a sanar a Lázaro. La fe que ellas tenían, ellos habían visto el poder de Jesús, el poder de Dios, y la fe les decía que no había nada imposible para el Señor. La fe les decía que si ellas oraban, el Señor iba a escuchar su oración y les iba a responder. La fe les decía que allí estaba el Señor, que estaba pendiente de su necesidad, pero resulta que Jesús no apareció y no les respondió, y vivieron un momento crítico que ellas no pensaron que tenían que vivir.
Pero ¿por qué vivimos un tiempo crítico cuando yo le creo al Señor? ¿Por qué si yo oro? ¿Por qué si yo llevo años de cristiano? ¿Por qué si yo he caminado con el Señor? ¿Por qué si yo le he servido al Señor? ¿Por qué si yo he visto que el Señor ha hecho milagros en otras vidas, en otras personas? ¿Por qué el Señor no me responde a mí? ¿Por qué hacemos oraciones y sentimos que el Señor está lejos de nosotros y que oramos y hay gente que antes nos da la espalda, hay gente que antes nos rechaza, hay personas que pudieran ayudarnos y en vez de ayudarnos nos dan la vuelta, hablan mal, murmuran y nos dejan solos en nuestra situación y en nuestro tiempo difícil? Y Marta y María se sintieron muy adoloridas allí. No estuvo Jesús en ese momento. Y entonces Jesús finalmente no apareció, y aquellos que tienen un amigo, ¿cómo espera cosas de sus amigos? Espera que ese amigo esté con uno cuando uno se novia. Espera que ese amigo suba una foto en el Facebook y coloca le guste. Espera uno que ese amigo el día del matrimonio vaya y no que uno pague el plato y finalmente no llegaron al matrimonio. Bien caro el plato allí y no llegan al matrimonio. Uno espera que ese amigo esté en el momento en que hicieron el shower de mi bebé. Uno espera que ese amigo esté en el momento en que muere mi hijo, en que muere esa persona, ese familiar, y me acompañe el día de que estamos allí en la funeraria en Los Olivos, y esperaban que Jesús llegara a Los Olivos allí. Pero Jesús no llegó ni siquiera en ese momento. No recibieron ni siquiera una corona de flores allí de parte de Jesús y los discípulos, nuestro sentido pésame. No recibieron nada de eso. Jesús no se les apareció por ningún lado. Y entonces ellas, siendo dos mujeres, tuvieron que sacar la fuerza, la berraquera de algún lado, y pagaron a los de la funeraria, fueron a Mafre allí, al seguro, a Mafre Israel, y les pidieron que empacaran a Lázaro allí. Se llevaron el cuerpo, lo arreglaron, lo maquillaron, y mientras tanto ellas, mientras hacían los papeles, cuando llegan a la casa, encuentran en la casa todo, en el closet de Lázaro, en la habitación de él, encuentran toda la ropa de Lázaro, los zapatos de Lázaro, encuentran el pocillo en el que Lázaro se tomaba su tinto en la mañana. Marta lo ve y dice: aquí siempre Lázaro se tomaba su tinto, su cafecito todas las mañanas, y empiezan a tener pero su duelo allí. ¿Cómo Jesús no aparece en ese momento? ¿Cómo no viene? Y tienen que, el día que muere, toda la noche en vela. Pero ¿a qué hora se nos murió Lázaro? ¿A qué hora se nos fue? Tantos sueños que teníamos, pensamos que íbamos a vivir tantos años que nosotros creímos. Y esa noche no duermen, y al día siguiente se levantan, tienen que ponerse la túnica negra, los zapatos negros, todo negro, y tienen que llegar allí a la funeraria. Y en ese entonces contrataban las lloronas o las planideras, y estas empiezan a llorar: ay, Lázaro, Lázaro, y ellas, porque era la manera de consolar a las personas. Imagínense ese consuelo, esa gente llorándole allí al lado. Entonces ellas se acercaban y algunos de los amigos. Llegaba Tiquico, llegaba Miqueas, porque eran los amigos de la época, eran los compadres. ¿Y cómo murió el compadre Lázaro? Y entonces ellas empiezan a contar: se enfermó, le dio esto, ya no retenía nada, pobrecito, cómo sufrió. Y empiezan a contar la historia, y los médicos, ¿qué le dijeron? No, dijeron esto, dijeron lo otro, y todo lo que ocurre en ese momento cuando se ha muerto alguien. Y entonces ellas contándole a todo el mundo, y le decían a la gente: ¿quiere verlo allí? ¿Quiere verlo? Y se acercaban allí al ataúd y le abrían la tapita y veían a Lázaro allí muerto. Ay, cómo se está hinchando la cara de Lázaro. Y ellas tenían que ver a su hermano hinchado, tenían que ver a su hermano que se le estaba pasando, que murió y que tenían que enterrarlo. Y luego al segundo día, entonces ellas contratan los buses que los va a llevar hacia la cueva, el cementerio donde van a sepultar a Lázaro. Y ese día entonces se va allí la carroza, no era el carro, pero tal vez los caballos que llevaban allí el ataúd, y detrás iban en una procesión allí. Los caballos iban con las luces para que todo el mundo supiera que iban de procesión. Cuando llegan allí en una cueva,
En ese momento ellas tienen que meter a Lázaro allí, y en ese momento dan las últimas palabras. No, Lázaro era esto, Lázaro era lo otro, era un muy buen hermano, Lázaro fue esto, y bueno, y le damos gracias a Dios y no sé qué, y las planideras empiezan a llorar, y luego ellas tienen que despedir a su hermano y le dan el primer empujón. Lo demás siguen los hombres de allí de Israel empujando el cajón y lo meten allí, meten el cuerpo envuelto en especies y lo meten allí en la cueva. Entonces ellas, en ese momento, toda la fe que tuvieron, toda la fe, ellas habían creído por el milagro de otros, pero ahora habían creído por su milagro y Dios no les respondió. Creyeron porque su hermano fuera sanado y porque su hermano viviera, pero no ocurrió nada de eso. Y en el momento en que ellas ven por última vez a Lázaro y lo empujan en la cueva, quiero que entienda esto: no se fue solo Lázaro en la cueva, no quedó solamente el cuerpo de Lázaro en la cueva, quedó la fe de ellas con el cuerpo de Lázaro en la cueva. Es increíble esto, pero la fe de ellas entró abrigando el cuerpo de Lázaro y la fe quedó allí en esa cueva. Por eso es que cuando el Señor viene, ellas ya no tenían fe, porque ellas dicen: hubieras venido antes, porque la fe de ellas se había quedado con el muerto en la cueva. Hubieras llegado antes, pero su fe había quedado allí. Y María no sale de primeras a recibir a Jesús. ¿Para qué lo va a recibir? Y luego cuando Jesús le dice: Marta, tu hermano va a resucitar. Sí, yo lo sé, todos vamos a resucitar algún día. Ella ya no creía que pudiera pasar algo, porque la fe de ella entró a esa cueva y quedó allí. El mensaje es este. Y es: todos hemos pasado situaciones difíciles que ha hecho que usted deje de creer, y ha hecho que la fe con que usted inició hace años, la fe que aún fue alimentada con el testimonio de lo que Dios hizo en otros, esa fe, por las situaciones difíciles económicas, por las puertas que se han cerrado, por la escasez financiera en su casa, por los tiempos difíciles, los tiempos de aflicción de una persona en su casa que la aflige, por los tiempos difíciles de soledad, de desierto, donde usted le ha creído al Señor, donde usted ha pedido que el Señor haga algo, por los tiempos difíciles donde el inmueble fue embargado, donde le remataron el inmueble, por el tiempo difícil donde el contrato que le cancelaron, por el tiempo difícil donde alguien que murió por quien usted oró y que ya no está, por el tiempo difícil porque usted creyó, y Dios me hablaba de esto en este pasaje, gente que estuvo en el ministerio, que le creyó a Dios, pero vivió un tiempo difícil en la iglesia, la que fuera, que vivió un tiempo difícil en el ministerio, pero hubo como una muerte, hubo un quebrantamiento, y luego su fe fue enterrada, sus sueños fue enterrada. Ahora no le creen igual al Señor, porque su fe ha sido enterrada, quedó allá. Y aunque ellos estén afuera, y aunque estén al lado de una María, de una Marta, aunque Jesús llegue a sus vidas, ellos ya no creen igual, porque su fe está encerrada, su fe está cautiva en un lugar que fue difícil, en un lugar donde tuvieron que llorar. Y aunque Dios les diga ahora que quiere hacer grandes cosas con ellos, les cuesta creer y dicen: sí, yo sé que Dios hará grandes cosas, algún día las hará, sí, yo creo que Él lo hará, pero quién sabe cómo lo hará. Pero si Dios hubiera llegado antes, y sienten que muchas que han perdido mucho tiempo, Marta y María le dicen a Jesús: hubieras llegado antes. Le reclaman el tiempo, y algunos sienten que tienen que reclamarle a Dios: ¿por qué no me casé antes? ¿Por qué no me diste un hijo antes? ¿Por qué no me prosperaste antes? ¿Por qué no me levantaste antes en el ministerio, en la iglesia? ¿Por qué no hiciste antes algo con mi hijo? ¿Por qué no resolviste mi matrimonio antes? ¿Por qué no pagaste mis deudas antes? Y entonces se sienten frustrados y se sienten afligidos, y aunque dicen que le creen al Señor y van ante Jesús, su fe está allí en el sepulcro, porque vivieron algo tan difícil que los llevó a renunciar a su fe. Entonces, Juan capítulo 20, versículo 29 dice: porque les dijo:
porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nuestra fe nos lleva a creerle al Señor aunque no veamos. Marta y María vieron a un muerto en un sepulcro. Y lo que quiero decirle es, vuelva a creerle al Señor aunque ahorita no esté viendo respuestas. Vuelva a creerle al Señor. Sabe, a veces en nuestro andar cristiano nos empezamos a volver tan lógicos, y es increíble que a veces llevar tantos años de cristiano debiera de llevarnos a creer en la sobrenaturalidad de lo que Dios hace en su poder, pero a veces nos lleva antes a razonar más. Razonamos más lo que Dios quiere hacer o lo que Él puede hacer, lo razonamos mucho. Quiero decirle, deje de razonar. Cuando yo tenía 15 años, vino alguien y me dijo: Dios te está llamando a que tú le sirvas, tú serás un día pastor. Y yo tenía 15 años, recuerdo que teníamos un apartamento, nos llegó el edicto de que nos iban a rematar la casa, el apartamento, a veces no tenía para el bus, y yo decía, y con toda esa situación financiera, Dios me dice que un día me hará pastor. Pero eso es lo ilógico de Dios, que Dios va a hacer grandes cosas con usted, no por sus recursos, sino por lo poderoso que es Él. Vuelva a creerle a Él y no sea como Tomás, porque ve cosas evidentes. Créale a Él, aunque no vea las cosas. Ese pasaje de Tomás lo estuvimos hace unos meses estudiando con Sofía, estábamos haciendo el devocional, Sofía de 9 años. Y Sofía lo lee y me dice: papá, ¿sabes que yo soy como Tomás? Yo a veces hasta que no veo no le creo al Señor y tengo que pedirle perdón al Señor. Y entonces me dijo, porque hay cristianos que son así, ¿cierto? Que solo le creen a Dios cuando ven cosas. Y eso que ella lo dijo a mí me entró en el corazón. Y le dije, bueno, ora. Y entonces se arrodilló y le dijo: Señor, perdóname, he sido una pecadora, yo no te creo, Señor, porque yo a veces hasta que no veo no creo, Señor. Y me ministró a mí tanto que yo después fui a pedirle al Señor perdón. Perdón, Señor, soy pastor, Señor, y aún me falta fe, Señor. Aunque no lo vea, aunque no vea las cosas, vuelva a creer. La vida cristiana se basa en esto, en fe. Fe en el Señor Jesús, fe en su palabra. Y esa fe es convicción, no es nada tangible, es convicción. Vuelva a tener la convicción que Dios hará algo grande con usted, con su familia, con su hogar, con sus finanzas. Vuelva a creerle que fue lo que un día, ¿dónde quedó su fe? ¿En qué lugar, en qué sepulcro quedó su fe? ¿Qué vivió que fue tan difícil para usted que su fe quedó allá encerrada? Vuelva a creerle, ¿dónde su fe fue dividida? Efesios 6:16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Pablo le dice a los efesios: tienen que tener fe, porque el enemigo busca con dardos apagar su fe. Cuando él habla, la palabra que él dice, que sobre todo de tomar el escudo de la fe, hace referencia a un escudo que era grande como una puerta. En ese entonces no era el escudo de la Mujer Maravilla o del Capitán América, que apenas es una rueda y se tapa una parte. El escudo de ese tiempo, de que usaban los romanos, les cubría completamente. Y dice: tomen una fe que cubra completamente su vida. Y dice allí, porque el enemigo busca enviar dardos. El original significa misil, dardos, jabalinas o flechas. ¿Qué ocurría en ese entonces? Que cuando un pueblo iba a atacar a otro pueblo, el pueblo que estaba en la muralla tiraba flechas y dardos con dos objetivos. El enemigo que venía, uno, buscaban matarlo, o dos, que ellos tuvieran que salir corriendo hacia otro lado y sacarlos del camino. Eran esos dos objetivos. Y lo que Pablo, como ellos lo entendían, Pablo quiere decirles eso: ustedes deben tener una fe que el enemigo no mate su fe, su espiritualidad, su consagración a Dios, porque hay gente que pierde la fe y pierde su consagración a Dios. Y dos, una fe tan grande que el enemigo no lo pueda sacar del camino.
Usted decidió caminar con Dios, usted decidió vivir para Él. Su fe debe llevarlo, que no importa la situación difícil que viva, el enemigo no lo puede sacar de ese lugar. Amén. Entonces tenemos que crecer en nuestra fe. Hay dos cosas que a veces dañan nuestra fe. Hay muchas, pero dos principales que Dios me enseñaba esta mañana. Una, el conformismo. A veces nos conformamos, nos resignamos. Señor, ya su cuerpo hiede, ya los gusanos se le estarán saliendo, Señor, ya su cuerpo estará hinchado. Los que trabajan en medicina legal y eso, ya saben cómo es el proceso. Ya, Señor, su cuerpo se empezó a inflamar de los gases. Y debido a que se está inflamando, algunas partes de la piel empiezan a estallar. Y sale todo ese gas que tenemos y empieza a salir toda esa materia y de inmediato empiezan los gusanos a comérselo. Está hiede, Señor. Está hirviendo, Señor. Y entonces nos conformamos, ya se murió. Para ellas Lázaro se había muerto. Para Jesús no había muerto, dormía. ¿Cuál es la situación en la que usted se ha conformado? Ya no pude comprar mi apartamento, ya me quedé ahí. Me quedé toda la vida como inquilino, ya soy inquilino, toda mi vida seré inquilino. Y se imagina llegando a sus 80, 90 años, buenos días, el arrendatario, buenos días. Y se queda con la mentalidad conformista de que Dios no lo prosperó, de que no lo levantó toda su vida de empleado. Y ya dice, ya me quedé así, ya no estudié, ya Dios no me bendice, ya no me prospera, ya no salgo de las deudas, ya me quedé ahí. No deje que el conformismo apague su fe. En eso quiero decirle, los pensamientos de Dios, dice Jeremías, son grandes, son de bendición para usted. Los pensamientos de Dios para usted son de bendición. Los pensamientos de Dios para su matrimonio son de bendición. No conformarse ya con la rutina del matrimonio. Los pensamientos de Dios para sus hijos son de bendición. Dios va a levantar a sus hijos, los va a prosperar. Los pensamientos de Dios para su familia son de bendición. Los pensamientos de Dios para usted en la iglesia son de bendición, que usted le sirva, que Él lo pueda usar a usted. Los pensamientos de Dios son de bendición, no se conforme. Pero para otros aún el perfeccionismo es un problema a su fe. Porque el perfeccionismo me dice todo tiene que estar aquí y hay este ladrillo aquí y aquí para que todo funcione. Y sabe, uno diría, lo ideal era que Lázaro estuviera muy enfermo y que Jesús llegara y lo sanara. Pero ya muerto, ¿qué? Bueno, muerto pero todavía en la casa, no hediendo. Está en la casa, todavía no tienen que ir al sepulcro y correr la pesada piedra. Pero para el perfeccionista, Dios va a permitir las trabas aún más grandes. No todo tiene que salir como tú piensas, como tú crees. Todo tiene que ser así, tan rígido, con aprobación de todo el mundo. Todo el mundo te tiene que aprobar y todo tiene que salir perfecto. Entonces algunos dicen, como esto se descuadró, Dios ya no lo puede hacer. Aún alguien que llevaba en su vida cristiana dice, ya pequé, ya caí y ya por eso Dios no me puede bendecir y no me puede levantar. Aún en eso nuestro perfeccionismo es destruido, porque Dios nos levanta es por su gracia, porque Él nos ama y es su gracia. Caíste, fallaste, pero a Él le place levantarte. La fe de Marta y de María había quedado encerrada. ¿Qué encerró tu fe? Algunos dejaron su fe en un hospital, algunos dejaron su fe en un juzgado. Para ellos la decisión de ese juez fue el sepulcro. Algunos dejaron su fe en un divorcio porque hubo muerte en su matrimonio. Algunos dejaron su fe en un aborto. Algunos, increíble, me he sentado este tiempo con gente que lleva años de conocer del Señor y sabe, ahorita hace poco encontrábamos a alguien junto con nosotros pastores que vinieron, a alguien que estuvo con nosotros, que fue a encuentro con él. Es más, esta persona iba de guía cuando yo fui a un encuentro a recibir, y después de tantos años esta persona iba como desde el 90 y pico de guía, y hoy en día esta persona dice que algún día volverá al ministerio. Vivió algo en la iglesia que fue tan difícil que su fe
se quedó en esa iglesia fue como un sepulcro y ya no le cree al Señor. ¿Dónde quedó su fe? El enemigo busca encerrar su fe. Dese cuenta que Marta y María dijeron, ¿ya para qué? María no salió corriendo y la dejó allá. Y quiero decirle por qué el enemigo quiere encerrar su fe. Porque cuando encierra la fe del que canta alabanzas y adoración, como su fe se ha encerrado, no volverá a cantar para el Señor y logra callarlo. Cuando encierra la fe del músico que compone, que alaba al Señor, calla la alabanza de ese. Cuando encierra la fe del que evangeliza, ese no vuelve a proclamar el evangelio, no vuelve a proclamar el amor del Señor a otros, porque su fe ha sido encerrada. Cuando su fe es encerrada, usted deja de ganar su familia. El guerrero deja de ir a la guerra, deja de ir a combatir porque ya no cree que si va a la guerra va a perder. ¿Para qué va? Entonces, por eso él busca que usted pierda su fe. Encerrar la fe de la madre. ¿Quién pelea tanto por sus hijos? La madre y el padre. Pero cuando ellos pierden su fe, entregan sus hijos al enemigo. No pierda su fe, no deje que el enemigo encierre su fe en su matrimonio, en ningún área de su vida. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice que la fe viene ¿por qué? ¿Y oír qué? ¿Oír música? Oír la palabra de Dios. Usted necesita oír al Señor. Su fe va a ser fortalecida por la palabra. Me regalaron una Biblia cuando yo inicié en grupo a los 15 años. Nos pusieron a estudiar un pasaje que decía que sino preséntate tú ante Dios como soldado aprobado ante Dios. Bueno, entonces me lo aprendí también hace 10 años que tenía 15 años. Y me aprendí también el versículo que me regalaron el Nuevo Testamento. Ese Nuevo Testamento en ese año, en el año 92, me lo leí 7 veces. Y luego, debido a eso, me regalaron mi primera Biblia de estudio, devocional de estudio. No es la misma de ahora es más delgadita, en ese entonces era más gruesa la hoja y todo eso. Y desde ahí empecé a estudiar la Biblia y mi fe empezó a ser alimentada desde ahí. Usted necesita alimentar su fe escuchando al Señor, escuchando su palabra a diario. Hoy en día está la Biblia en CD, en MP3, es más, algunos ya ni la compran, colocan YouTube y colocan MP3 de la Biblia y la está escuchando allí. Usted necesita, su fe va a ser alimentada no por escuchar Caracol ni RCN, por escuchar FM estéreo, no, nada de eso. Su fe es alimentada por la palabra, eso va a avivar su fe. Pero hay algo que va a alimentar eso en su vida y es cuando la palabra es rema para usted. Y luego le hablaré de eso. Significa que usted está leyendo la palabra y hay un versículo que a usted le entra, que en una situación específica, en un momento específico, Dios le da una palabra a usted. Usted necesita encontrar esa palabra que usted lee eso y dice, esto es para mí. Una palabra rema puede restaurar un matrimonio. Alguien que pelea y Dios le da una palabra rema y le dice, perdona, humíllate, pide perdón. Dios me dio una palabra rema cuando tenía 16 años. Es Éxodo 34:10 que dice, he aquí que haré cosa tremenda contigo. Dice haré señales y maravillas que no han sido hechas en toda la tierra y aquí haré cosa tremenda contigo. Tenía 16 años y eso me habló de que él tenía conmigo un llamado, un propósito. Dios tiene una palabra rema para usted, algo que le va a ministrar de sus hijos, de su matrimonio, de la fe, de las finanzas. Así que es importante que usted crezca en el conocimiento de la palabra. Eso lo llevará a usted a madurar, a que su fe no esté en Dios. Nuestra iglesia se llama Yo Soy, porque Él se nos revela cómo es Él, su naturaleza. Eso lo estudiamos días atrás. Y en Génesis 17 Él le dice a Abraham, el versículo 1 dice, y siendo Abraham de 99 años, el Señor le dijo, yo soy el Todopoderoso. Y le dice que va a tener un hijo, a un hombre de 99 años. Esa palabra a un anciano de 99 años, cuando no había Viagra, ni había tratamiento, no habían congelado su esperma, ni nada de esto.
El Señor le dice, tendrás un hijo, se le reveló como el Todopoderoso. Dios quiere revelársele a usted como el Todopoderoso. Entré en mi vida cristiana, yo recuerdo un tiempo duro, y saben que yo sentí que me apagaba. Yo sentí que ya no era el mismo, que tenía fuego, que tenía fe, que tenía pasión. Y un día yo entré a orar y le dije, Señor, ya no es lo mismo. Y empecé a llorar allí y el Señor me llevó a un salmo que dice, ¿acaso no volverás a darnos vida? Tú eres el que me vuelve a dar vida. Y eso me ministró. Él es el que vuelve a dar vida. Él es el que vuelve a avivar. Él es el que aviva mi fe. Pero eso lo encontré ¿en dónde? En su palabra. Entonces, usted tiene que volver a creer. Vuelva a creerle al Señor. Eso será una demanda diaria. Vuelva a tener fe. Lo que le decía, llegamos del encuentro y al día siguiente a Daisy y a Pablo les quitaron la camioneta. Entonces nos contaba Daisy y Pablo que ellos no tenían nada en ese día y se le llevaron la camioneta por estar en Uber. No tenían nada de dinero y les dijeron más o menos todo vale 600, 1 millón. Y cuando ellos empezaron a hacer el trámite y todo eso y le notificaron a Uber, pero ellos no tenían ahí en el momento dinero. Y apareció alguien y les dijo, vea, en este momento les doy 100,000 para que empiecen a hacer el trámite. Y luego finalmente el dinero se aparejó para pagar, le notificaron a Uber y luego Uber les dijo, nosotros pagamos y aún pagamos un poquito más de lo que ustedes perdieron. Yo decía, ese es el milagro del Señor. O sea, el enemigo va a buscar atacar su fe de una manera u otra, pero es importante que usted permanezca en la fe. Está pasando un tiempo difícil con alguien en su casa, con esta persona no puedo, esta persona es difícil, es más, pareciera que esta persona tuviera todo el poder para afligirme y yo no puedo hacer nada y estoy atado de manos. A veces nos sentimos atados de manos. Sus manos pueden estar atadas, pero su fe no. Su fe no está atada. Créale al Señor, al Todopoderoso. Vuelva a creer. Ese volver a creer es obedezca. Él les dice, Marta y María, córranme la piedra. Pero Jesús, si tú vas a resucitar al muerto, haz el favor completo, corre la piedra a tu hermano. No, hay cosas que nuestra fe nos va a llevar a que nosotros, hay cosas sencillas que tiene que hacer. Hay cosas sencillas. No, yo te voy a dar trabajo, pero pasa la hoja de vida. No, Señor, haz el favor completo. Méteme ahí, me manda mi hoja de vida ahí, Señor. Tú me conoces mejor que yo a mí mismo, Señor. No, hazlo tú. Señor, necesito novio, novia. Gracias. Señor, necesito mi novio, mi novia. Muy bien, te lo voy a dar. Empieza bañándote. Señor, haz el favor completo. Haz el favor completo. No, tú tienes que arreglarte. Usted haga su parte, lo demás lo hace el Señor. Yo tuve en la universidad una materia que tuve que pasar 3 veces. Y yo al último, Señor, ayúdame. Yo ya me sentía, no quiero decir bruto, me sentía que no podía. Y yo le dije al Señor, pero Señor, ¿qué hago? Espíritu Santo, tú me podrías soplar así. Y dime ya, es la P. Sí, la respuesta sí. Y ya, y responder, pero perder 3 veces siendo cristiano y predicando, Señor. Me dijo, haz tu parte, estudia. Lo que es difícil para usted, lo que es difícil, Dios lo puede hacer, Él tiene el poder, haga su parte, lo demás lo hará Él. Empezará a tener obras, la fe trae obras. Hay cosas que usted tiene que empezar a hacer. Su lenguaje tiene que hablar. Jesús, yo sé que Él también va a resucitar. Yo también, cuando todos nos muramos allá, el día que tú nos llames. Usted tiene que empezar a hablar en fe, hablar en bendición, porque algunos empiezan a hablar negativamente. Algunos ya empiezan a maldecir, a declarar la enfermedad. Empiezan a declarar, eso sí es difícil, no hay cambio. Usted tiene que empezar a hablar en fe, deje de titubear, empiece a alabar al Señor.
Sabe que el pueblo, cuando vivía los tiempos difíciles, el Señor no le decía, bueno, venid a mí y lloren y quéjense y díganse que se van a morir. No, el Señor les decía, alábenme. Y venía el pueblo y lo alababan y Dios hacía algo grande. Y ahorita quiero que para terminar vamos a tener un tiempo de alabar al Señor, de declarar que Él es grande, declarar que Él es poderoso, que Él levanta al muerto, que Él sana al enfermo, que Él da hijos a la estéril, que Él prospera al pobre, que al mendigo lo sienta en lugares de reyes, dice la palabra. Él es el Todopoderoso. Tu fe no está en tu realidad. Entienda eso, su fe no está en su realidad. Marta y María habían visto milagros y le dicen, Señor, está en el sepulcro. Su fe no está en su realidad. Usted tiene que ver más allá lo que Dios ve. Su fe debe desafiar la razón. Hay pruebas que usted está viviendo, pero esas pruebas desarrollan sus músculos espirituales, lo llevan a tener un testimonio. Ayer cuando Pablo y Daisy nos contaban lo que les pasó con la camioneta, claro, ahora dicen, no, y el Señor hizo, pero ese día los hubiera llamado a ver cómo se sentían. Se me llevaron la camioneta. Así vive uno tiempos duros. Lo que yo siempre digo después de que paso el tiempo duro, digo, yo sabía que Dios iba a hacer algo, pero en esos momentos no sabía, sentía que no podía, pero esa fue la lección que me quedó. Un día yo me quejé tanto con el Señor que después aprendí, y entonces cada vez que viene un tiempo duro yo mejor me callo para después no tener que comerme las palabras. Entonces bueno, ahí ya no sé si es fe o es orgullo, pero usted tiene que saber que su fe debe desafiar su realidad. Algunos dicen, ¿por qué Dios no hace algo? No hubiera muerto. Dese cuenta que ella empieza, pero Señor, tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto, y se empieza a quejar. Quiero decirle, la necesidad no mueve a Dios, lo que mueve a Dios es su fe. Dios sabe que usted tiene necesidad, pero usted tiene que tener fe. Eso es lo que mueve a Dios, su oración de fe. El tener esas obras de fe, un lenguaje de fe, esa obediencia al Señor en fe a pesar de la necesidad. Y por último, tu fe debe ser libre. Tu fe debe salir del sepulcro en que quedó. Tu fe debe salir de allí. En ese momento, como le decía, Marta y María se quejan con el Señor. Y le dicen, Señor, si tú hubieras hecho algo, si tú hubieras hecho algo. A nivel del ministerio, viví un tiempo duro y yo después le dije al Señor, Señor, yo te he servido en la iglesia, en el ministerio. Si tú hubieras hecho algo. Y como que sentí que la vida y el tiempo se me había pasado. Cuando tuve la pérdida de mis 2 hijos, Dios, si tú hubieras hecho algo. Cuando en una ocasión me presenté con unas personas a un puesto y resulta que nos presentamos 9 y de los 9 llamaron a 7 a entrevista. No estaba yo allí. Dije, pero Señor, tan malo soy, tan malo, tan pésimo. A otros se les abría la puerta, menos a mí. Y con el tiempo Dios me restauró. En el trabajo que estoy ahora se presentaron. Saca tu fe de aquello que perdiste, de la estrellada, del colapso que viviste, del despido que viviste. Saca tu fe de allá, porque lo que Dios hará es algo nuevo, es algo grande contigo, porque los planes de Dios con tu vida no son de mal, no son de destrucción. Los planes de Dios, en Jeremías 29 le dice a un pueblo que está afligido en cárceles, le dice, mis planes contigo son de bendición para darte el fin que esperas. Es tiempo de que lo que te dice que ya pasó el tiempo, de que ya pasó el momento, que ya pasó la oportunidad y ya hiede, porque ya lleva mucho tiempo, de que ese tanto razonamiento que se te metió en la mente y se te incrustó en el corazón para olvidar que tienes un Dios poderoso que murió en la cruz, pero que también resucitó, que Él es grande, que a Él absolutamente nada lo detiene, que ni siquiera pudo detener algo que detiene a todos los hombres, y es la muerte.
Tienes que quitar todos esos razonamientos que entraron al corazón, que te impiden creer de nuevo. Dios puede volver a levantarte, a bendecirte, a abrir el camino, a abrir el mar rojo, a mover la montaña, a destruir al Goliat, a quitar la opresión. No importa cuántos años lleves en ella, Él lo puede hacer, pero tienes que creerle a Él. Por esto esta charla se llama ¿Aún tienes fe en tu corazón? Vuelve a creerle al Señor, vuelve a creer. Y lo que Él le dice a María y a Marta: no les he dicho que si creen verán mi gloria. ¿Quieres ver mi gloria? Vuelve a creerme. Saca tu fe del sepulcro, mueve la piedra y que tu fe sea libre, que salga de nuevo. Eso no te puede marcar. Lo que te debe marcar es lo que yo te he dicho que haré contigo. Amén. Cierra sus ojos, por favor. Señor, yo creo que tú estás aquí en esta mañana. Marta y María tenían tanta aflicción en su corazón y tener que ir de nuevo, las llevaste de nuevo al sepulcro. El sepulcro había sido tan doloroso, tener que despedirse de Lázaro de la manera que se despidieron, tener que dejarlo allí llorando, y en el momento en que tuvieron que dar la orden que se cerrara la piedra y tener que ir allí nuevamente. Pero tú les llevas allí de nuevo para que su fe salga, para que su fe salga de ese cuarto oscuro en el que entró, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú le muestres a cada uno de los que está en este lugar dónde quedó su fe, en qué momento de su vida enterraron su fe. Muéstrale a cada uno dónde enterró su fe, qué fue lo que fue tan duro, tan traumático, que llevaron su fe a ese sepulcro y renunciaron allí y dijeron: ya no queda nada, ya pasó el tiempo, ya hiede, ya no pasará nada. Y desde ese día su fe se apagó y su relación contigo no es igual. Y desde ese momento ya no creen por cosas grandes que tú puedes hacer. ¿Qué fue lo que vivieron para que su fe hubiera quedado allí enterrada en ese sepulcro? Que todavía lo recuerdan aún con temor, y en ocasiones tienen temor de que tengan que seguir enterrando su fe por más cosas, por más pruebas, por más situaciones que son dolorosas, por más humillaciones. Y algunos, como María, aunque saben que tú estás allí, no salen a buscarte, no oran igual, no leen la palabra igual, porque su fe quedó encerrada en una cueva, en un sepulcro. La fe en el sepulcro. Yo te pido, Espíritu de Dios, muéstrale a cada uno en que su fe quedó encerrada, Señor. En que quedó encerrada su fe, Señor. Pero también muéstrales cuán poderoso es, y que tú no has acabado con ellos, que tú no has acabado, que tal vez Jacob enterró a sus hijos, pero que cuando te creyó le diste el doble, le devolviste el tener hijos. Que aquel que te cree a ti, aunque esté muerto, dice aquí, vivirá de nuevo. Volverá a vivir aunque esté muerto, aunque esté en el sepulcro. Aunque tu fe esté en el sepulcro, si te cree, volverá a vivir. Es lo que dice esa palabra. Volverá a vivir, lo volverás a levantar. Volverá a ver cosas de parte tuya, Señor, en su vida. Aunque esté muerto, si te vuelve a creer, volverá a ver tu presencia, volverá a ver tu fluir, volverá a ver que tú abres puertas, que tú abres el mar rojo, volverá a ver que tú das agua en el desierto y que los desiertos florecerán. Muestra el Señor a cada uno cuán poderoso eres.
Todos con sus ojos cerrados, repitan conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que te necesito, que no he tenido fe en ti, pero hoy me vuelvo a ti, Jesús. Por eso hoy me arrepiento, dígale más fuerte: hoy me arrepiento de mi pecado. Te abro mi corazón y te pido que entres en él y que seas mi Señor y mi Salvador. Jesús, dame la fe que necesito para seguir adelante, para ver tu poder y tu gloria en mi vida. En el nombre de Jesús. Toda la iglesia con sus ojos cerrados. Quiero que aquellas personas que hoy saben que necesitan a Jesús y que vienen por primera vez a una iglesia cristiana, o que un día conocieron de Él y se apartaron, y que hoy quieren decirle a Él que se vuelven a Él, que quieren volver a creer, levanten su mano derecha. El Señor te está llamando. Hoy ustedes que levantan su mano derecha, pónganse en pie, como un acto de correr la piedra, de decir: Señor, yo voy a creerte. Muy bien, el Señor les está llamando a ustedes. Quiero orar por ustedes hoy. Bien, vamos a tener un momento de adorar al Señor, de alabarlo, y que nuestra fe sea avivada, porque lo que siento de parte del Señor es que donde hubo muerte, para ellas fue muy duro y fue difícil, pero cuando vino la resurrección fue algo que conmovió a ese pueblo. Y lo que fue tan difícil, cuando el Señor entra y hace algo, va a ser de conmoción para muchos. Usted tendrá un testimonio grande que contar. Amén. Pongámonos de pie y adoramos al Señor. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Señor. Tú eres el Dios grande, tú eres el Dios poderoso, Señor. Tú eres el Dios poderoso. No he visto justo desamparado, dice tu palabra. Tú eres el Dios que derriba murallas. Tú eres el Dios que abre el mar. Tú eres el Dios que nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Tú eres aquel que vuelve a darnos vida. Eres tú, Señor. Eres tú el que levanta mi cabeza, Señor, y el que corona de favores mi vida. Eres tú. Tú eres el Dios grande, el Dios poderoso, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, y en esta mañana te adoramos, Señor, te alabamos. Levantamos nuestras manos a adorar al Dios vivo, al Dios poderoso, al Dios grande, al Dios sin igual. El enemigo quiso que el cantante callara, que el músico dejara de tocar para adorarte. El enemigo quiso que cerráramos nuestra boca, Señor, pero hoy la abrimos para cantar alabanzas a tu nombre, porque no hay nadie como tú, Señor, porque tú harás cosas grandes, cosas poderosas, porque tú eres el Dios que hace proezas. En ti, Señor, haremos proezas. Te alabamos, Señor, te adoramos, Señor.